Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 26. Cuando a menudo la mudable y veleidosa mente se desvíe, refrénala y sojúzgala bajo el dominio del yo. Esto ya directamente es control total, ¿no? Cuando la mente, ¿no?, la mudable y veleidosamente se desvíe. Es muy la mente es muy complicada. Dice, pero ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo tantos rollos? Es que no puedes controlar la mente. Es la mente la que te lleva a diferentes situaciones. Muchas veces las cosas son muy simples. La mayoría de las veces las cosas son más simples de las que creemos. Pero la mente puede ser, dice, el mejor amigo y el peor enemigo. Así que mejor tengamos a la mente de amiga y controlada. De esa manera vamos a poder ser felices. Porque la mente es vacilante e inestable por naturaleza. Pero un yogi autorrealizado tiene que controlar la mente. La mente no debe controlarlo a él. Aquel que controla la mente y en consecuencia también los sentidos, recibe el nombre de Goswami o Swami. Aquel que es controlado por la mente recibe el nombre de Godasa o sirviente de los sentidos. El Goswami conoce las pautas de la felicidad de los sentidos. En el ámbito de la felicidad trascendental de los sentidos, estos se hayan dedicado al servicio de Rishikesh, el propietario supremo de los sentidos, que es un nombre de Krishna, también, Rishikesh, el Señor, el amo de los sentidos. Y de esa manera controlas los sentidos por completo. Y lo que es más, eso constituye la máxima perfección de la práctica del yoga. Muy lindo, ¿no? La mente, ya te digo, es complicado, pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender a través del yoga cómo controlar la mente, pero para que no tengas problemas. Porque la mente, si la dejas un rato vacía, la dejas que especule, lo más probable es que termines, pero mal. Hay gente que termina matándose porque la mente le dice cosas, qué sé yo, escucha las voces de la mente. Y nosotros tenemos que controlar la mente porque nosotros no somos la mente. Nosotros somos un alma espiritual que vive dentro de este cuerpo, que tenemos estos sentidos, que tenemos este cuerpo, pero además tenemos mente y tenemos inteligencia y también tenemos conciencia. Y nosotros somos los que tenemos que controlar ese tipo de cosas, porque yo no soy la mente me pertenece. De eso va el yoga, del control de los elementos que tenemos en este cuerpo, en el cual nosotros vivimos, como si fuera un coche. Soy yo el que conduzco el coche, no el coche que me conduce a mí. De eso va el asunto del yoga. El control del yoga, el aprendizaje del yoga es como aprender a ser un buen conductor de coche, ¿no? Pero en este caso, ser un buen conductor de cuerpo, mente e inteligencia. ¿Ya? Vas a obtener tu carnet a fin de año, un carnet de buen conductor de cuerpo material. Hare Krishna. Namaste.